cine, de televisión, de teatro, Aldo Quiroga, que es jefe de noticias y conductor de TV Cultura en Sao Paulo, y Francisco Vidal, ex ministro de Estado y panelista de varios programas de televisión hoy día en Chile. En Chile hay una encuesta que salió hace poquito, en abril, que manifiesta de que la televisión chilena tiene 18 puntos más de valoración positiva en tiempos de pandemia. El Consejo Nacional de Televisión de Chile plantea también de que ha aumentado en cerca de 2 horas la gente que está viendo televisión. Lo mismo que en México. Las estadísticas muestran que en México también ha aumentado en 2 horas en tiempo de pandemia la cantidad de personas que ven televisión. La primera pregunta que les quiero manifestar tiene que ver con cómo hoy día, con tanta gente en su casa, confinada, mirando este aparato, mirando la televisión, si la televisión ha estado respondiendo a esta sensación entre angustia, entre dificultades de entender lo que nos está pasando como planeta, que es la pandemia. Si la televisión ha estado a la altura, ha respondido a los desafíos que la gente espera. Empecemos por Aldo, que además de eso, además de conductores académicos de la Universidad Católica de Sao Paulo. Muy bien, pues. Bueno, primero, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a Fundación por la Democracia. Un saludo con afecto a los colegas que están aquí en este panel. Y bueno, empiezo contándoles un poquito para responder a tu pregunta, Marcelo. Quiero traer un poco de información sobre el contexto brasilero que esta televisión ha enfrentado. De modo general, aunque este sea un país con diferencias gigantescas, nosotros acá estamos en cuarentena desde el 16 de marzo, con más o menos restricciones. Estamos hablando ahí de casi 3 meses de la gente en su casa. Como pasa en México, como pasa en Chile, hay que entender que cuando uno habla de la gente en su casa, estamos hablando de los que pueden, obviamente, porque acá en Brasil incluso se da una situación que la inmensa masa de trabajadoras y trabajadores, mucho antes de la pandemia, ya venían sintiendo sus garantías mínimas de supervivencia, sus derechos laborales haciéndose polvo por cambios legislativos que vienen agudizándose desde el 2016. Y hoy día esa gente, como pasa en Chile y México, es la que se ve en la difícil paradoja de tener que elegir entre poner un plato de comida en la casa o mantenerse segura delante del virus. Entonces, para los que pueden quedarse en la casa, esta pandemia ha resultado en, obviamente, un cambio importante en los hábitos, y la relación con la televisión es una de las cosas que ha cambiado mucho. Muy parecido a lo que tú dices, Marcelo, de lo que pasa en Chile. Acá el promedio del brasilero delante de la televisión, o sea, con la televisión prendida, es una media de 8 horas diarias. Este tiempo ha venido, digamos, venía bajando, porque era así hace 30 años. Pero después, cuando viene el cable, después principalmente cuando viene la internet y la banda ancha, se empieza ya a popularizar un poquito más. Esta cantidad de tiempo va cayendo, y ahora en pandemia se recupera, se vuelve a lo que había antes, digamos, ¿ya? En general, los canales también han tenido un 20% de aumento, los canales cerrados han tenido un 20% de aumento de audiencia. Y eso hablando solamente de la televisión como sistema de transmisión, porque si hablamos de la televisión como, digamos, esa pantalla que tenemos en el living, por donde se pueden ver incluso las redes sociales, el streaming, las series, las películas, bueno, la televisión pasa mucho más tiempo prendida. Pero acá en Brasil se ha dado un fenómeno interesante, por ser las telenovelas muy famosas brasileras, fueron las primeras que pararon. Toda la producción de televisión acá se estancó cuando vino la pandemia, y ahora los canales están repitiendo programas y en un déjà vu ininterrupto prácticamente. Y lo que impresiona es que la gente está
viendo, están viendo de nuevo las cosas que ya vieron, y eso ha tenido una buena audiencia. Aparte de eso, por ser eso me llama mucho la atención el fútbol. Incluso acá están repitiendo partidos de fútbol. En el país del fútbol, la gente se arregla, pone uniforme, se sienta a esperar delante del televisor. A ver partido atrasado. A ver partidos que ya vieron, ¿me entiendes? Entonces, preparan cosas para picotear ahí, y incluso se escucha fuegos artificiales cuando Corinthians, Palmeiras, Flamengo hacen algún gol, o la selección hacen algún gol del año del píloro, ¿me entiendes? Pero la gente lo celebra igual. Entonces, pero aparte de la entretención, la televisión, y ahí ya, digamos, porque eso responde a una parte de tu pregunta, me parece que la gente está ayudando, la televisión está ayudando a la gente a pasar por este tiempo. Está ayudando a la gente a soportar este periodo. Pero aparte de eso, yo creo que la televisión ha tenido un rol muy importante cuando se habla en periodismo, cuando se habla en noticias, porque en este tiempo distópico el periodismo profesional ha tenido un protagonismo claro en la preferencia de audiencia, y obviamente que acá en Brasil eso no tiene que ver solamente con el empeño que nosotros periodistas le ponemos, sino que por todo lo que ha pasado, digamos, en la administración pública principalmente, que transforma cualquier noticiario en un drama lleno de suspenso, de acción, ¿me entiendes? Entonces la gente quiere saber qué dijo el otro y qué va a pasar. Entonces la audiencia de los noticiarios ha aumentado también. Entonces, aparte de eso, me parece que eso es muy importante, porque nosotros tenemos aquí en Brasil, bueno, eso se repite también en otros lugares, una polarización y una disputa en que incluso un remedio se transforma en discusión, en objeto de discusión ideológico, si se va a usar o si no se va a usar. La fake news, por ser las noticias falsas. Entonces, el periodismo ha jugado un rol importante en todo eso. Nosotros como periodistas de televisión nos hemos adaptado también a este tiempo, cambiando un poco y adaptando nuestra forma de trabajo. Entonces, estamos usando mascarillas, estamos usando la distancia protocolar de 1,5 metros, pero aparte de mantenernos seguros a nosotros y a los demás por el virus, acá nosotros también, en este contexto, tenemos que mantenernos seguros de agresiones físicas, porque este gobierno ha tomado una actitud sistemática de perseguir a la prensa y criminalizar a los periodistas. Entonces, se han dado muchos casos de periodistas a que les pegan en la calle, ¿me entiendes?, cuando están en medio de su trabajo. Bueno, Brasil desde hace un tiempo, no es ahora, el cuarto país más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo. El primero es México, que Claudia conoce bien esa realidad. Pero aparte de eso, nosotros también estamos usando digamos, recursos muy ya familiares a los youtubers, que son las técnicas propias de Internet para hacer entrevistas a distancia. Entonces el celular es un aliado muy importante en todo esto, aunque es importante decir que la gran mayoría de las personas justamente más vulnerables están al margen de eso, porque o no tienen aparato o no tienen el plano de datos, Internet, o simplemente nosotros no tenemos el teléfono de esas personas. Entonces eso no sustituye en absoluto el ir a donde esa parte de la población más vulnerable está, para mostrar esa realidad, ¿me entiendes? Entonces eso es un poco lo que hemos hecho. En fin, eso es un poco lo que estamos haciendo para responder como televisión, yo creo, a lo que tú me preguntas. Gracias, Aldo. Ya. Acaba de llegar también Marcela, hola Marcela, decana hola, ¿cómo están? De la Universidad Diego Portales. Estamos en la primera pregunta, Marcela, de cómo la televisión ha respondido a esta situación de confinamiento de los seres humanos en el planeta. Hablamos de alguna estadística, tanto en Brasil, México como Chile ha aumentado la cantidad de personas que están al frente del televisor. En el caso de Chile, y por eso quizás tenga razón lo que dice Aldo de las telenovelas, los adultos mayores son los que han aumentado casi en 4 horas más. Muchísimo, sí.
Sí, porque además están confinados. Claro, vamos con Claudia, a ver, ¿cómo está en México? ¿Cómo ha respondido la televisión en estos tiempos de pandemia? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues yo no sé los datos exactos de cómo ha aumentado, ¿no? La audiencia. Lo que sí sé es que, bueno, como en todos, yo creo que, ¿no? Es muy parecida la circunstancia a lo que pasa en Brasil, con lo que estaba diciendo Aldo, solamente con la diferencia de que aquí no hay fútbol y que yo sepa no repiten los partidos. De hecho, estaba oyendo en las noticias hace unos días que están desesperados por ya empezar como a hacerles pruebas a los jugadores para que empiece otra vez. O sea, México es un país también es muy futbolero y es un país donde todos los fines de semana hay partidos. Entonces la gente está desesperada, está un poco desesperada porque sí es como motivo de celebración el fútbol todo el tiempo y es algo que por las circunstancias que estamos viviendo todos por la pandemia y por las circunstancias económicas, políticas, ¿no? La parte de pérdida económica en todos los sentidos, la gente dice, por lo menos que estuviera el aliciente del fútbol, ¿no? O sea, tienes a la gente ahí pegada 3 horas conviviendo, ya sea por las redes sociales o viendo la televisión o en familia, si se puede, ¿no? Y sí es algo que la gente está un poco ávida, ¿no? De tenerlo como un entretenimiento, como un distractor. Yo creo que la televisión abierta en México ha caído mucho de una década para acá, porque cuando empezaron todas estas opciones de televisión, ¿no? Como Netflix y muchísimas otras plataformas, pues bajó muchísimo y yo creo que una gran generación que ya no ve televisión abierta. Pero también hay muchísima gente que no tiene acceso a estas plataformas, pero yo creo que en México hay una clase media baja que todo el día tiene prendida la televisión. Entonces, no sé qué tanto haya cambiado, ¿no? Porque la tienen hasta como de compañía, un poco. Claro. Entonces, yo creo que sí, o sea, yo en mi caso, y la gente que está a mi alrededor, yo lo que sí he oído es que hemos descubierto cosas que no sabíamos que podíamos ver, ¿no? Como audiencia. Entonces, evidentemente, yo creo que ha subido mucho, aunque no sea nada más en la televisión nacional. En la televisión, en los canales más importantes, pararon también hace 2 meses. Apenas ahorita como que están arrancando, a pesar de que yo creo que es muy rápido y estamos todo el país en semáforo rojo. Pero pues sí entiendo que cualquier producción que se detenga más de una semana son pérdidas increíbles, entonces no se pueden permitir seguir, ¿no? Deteniendo las producciones y bueno, supongo que tomarán todas las... Ahora, a mí como actriz sí me llama mucho la atención, digo, ¿cómo le vamos a hacer? Porque yo, por lo menos, o sea, antes de empezar esto, que estoy encerrada desde el 13 de marzo, pues estaba haciendo una serie y bueno, no era un personaje protagónico, pero no tenía como ahora así como encuentros cercanos, ¿no? Pero la pareja protagónica, que son los jóvenes que tienen muchas escenas de pasión, de amor, sexuales, ¿no? ¿Cómo le van a hacer? O sea, lo que más me intriga es cómo va a ser ese regreso a los foros, al teatro, a los sets, ¿no? Para encontrarnos de nuevo. Claro, bueno, en Chile hay toda una polémica. El Consejo Nacional de Televisión tuvo cerca de 1000 denuncias por este programa. Por Bailando por un Sueño, claro. Son Sí. chicos que bailan y tienen que tocarse y estar muy cerca. Francisco Vidal, Pancho, ¿cómo lo has visto tú? Yo no soy experto en televisión, pero tuve la paradoja de ser presidente del canal nacional. Un canal público. Un cargo político. Y miro lo que está pasando en la televisión desde la política. Claro. Y aquí lo que tenemos, y bueno, Marcelo sabe más por los datos del Consejo Nacional de Televisión, pero yo me he informado, he leído, la gente está viendo más televisión por una razón obvia, porque está encerrada. Sí. ¿Ah? Y si tú estás encerrado, o lees, o comes, o ves televisión, o dos de las tres cosas. Entonces es evidente que en el lenguaje técnico hay más televisores prendidos. ¿Ya? Decía la Claudia, tradición, sobre todo en los sectores medios, bajos y populares, la televisión es como una compañía. ¿Ya? Y ahí está prendida la pantalla todo el día. Ahora en Chile, para nuestros amigos brasileños y nuestra amiga mexicana, la televisión tiene lo que se llama una pantalla bien particular. Lo que más se ve en Chile hoy día
en los canales abiertos, que son solo 5, la red de un mexicano, Canal Megavisión de un grupo económico, Chilevisión de Turner y Canal 13 del principal grupo económico de Chile. Partamos por ahí, pues muchachos. ¿Estamos? Segundo, una televisión nacional que si no existiera en esa correlación de fuerzas ideológicas, habría que inventarla. Y Televisión Nacional en los hechos está obligada a ser plural por la composición de su directorio, por la correlación de fuerzas al interior del canal. Y eso yo lo viví en el gobierno de Bachelet cuando ella me nombró presidente de Televisión Nacional. Ahora, les decía que lo que está pasando en Chile, la tensión en Chile, no tiene que ver si la gente ve más o menos, es de más. ¿Qué es lo que más ve en promedio en el día, en la parrilla programática? Los denominados matinales, que son unos programas que empiezan como a las 8:30, 9 y terminan todos igual a la 1 de la tarde. Las telenovelas, unos más, unos menos, media tarde, noche, y los noticieros. Eso es lo que ve la gente. Ahora, ¿cuál es el punto en Chile? La tensión en Chile no son las telenovelas. La tensión es cómo se informa en los matinales y en los noticieros. Te dirán, ¿se informa qué? ¿Cómo se enfrenta la pandemia? ¿Cómo se mira la política enfrentando la pandemia? Y de hecho, ayer, 3 partidos de oposición, entre los cuales está el mío, le presentamos una denuncia al Consejo Nacional de Televisión, con datos acompañando, sobre la falta de pluralismo en la televisión abierta en Chile. Y para la muestra un botón, una empresa técnica, Connect Research, que se dedica a medir pantalla, determinó que, no sé, en el último mes, los alcaldes, que son muy importantes en esta pandemia, de la derecha en el gobierno, ocupaban el 71% de la pantalla y los alcaldes de la oposición el 29%. Entonces, la tensión que tenemos en Chile, Claudia, Aldo, la Marcela chilena, obviamente, mi jefa, mi decana, es el pluralismo en la televisión. No es la parrilla televisiva. No, el debate no es de ahora, viene de siempre en Chile, pero ahora se ha agudizado por este distinto protagonismo de los actores de derecha y los actores de oposición. Bueno, el Pancho se va a un tema más de fondo, Marcela, que el tema de la propiedad de los medios, quién controla, que es fundamental en la comunicación. En relación a lo que decía Claudia y Aldo, de que la televisión en algún grado en esos 2 países está de alguna manera entregando cierta dosis de alegría. La gente está viendo un partido, está viendo una telenovela. En Chile sería súper bueno, por ejemplo, que tuviéramos una telenovela del 90. Pero siempre hay un dilema, sobre todo en la academia, de decir, no, la televisión tiene que formar, tiene que hacer ciudadanos lo más cultos posible. Como que la palabra entretención algo como que asusta. ¿Tú crees, Marcela, que en este tiempo de pandemia la televisión también tiene que entretener o tenemos que seguir llenándonos de médicos en los paneles de televisión? Porque tú prendes la tele y hay un médico, hay un tipo vestido de blanco desde la mañana hasta la noche. Y Lavín, dice Francisco Vidal. Bueno, y Lavín, que ahora va a estar... Ahora lo tenemos en cuarentena, pero va a ser la primera cuarentena reality. Claro, claro, va a estar ya en residencia sanitaria. Para que la Claudia entienda, Lavín es un candidato presidencial eterno, sí. Está bastante eterno. Sí. Que es contacto estrecho de Francisco. Francisco muy, también es muy invitado frecuente a los matinales. A ver, yo creo que entiendo la preocupación de Francisco por el tema del pluralismo, porque me parece que es evidentemente lo que más preocupa a los partidos. Me parece bien que estén atentos, muy atentos, vigilando y contando los segundos de cuánto aparece cada político y cada partido en televisión.
creo que nosotros tenemos una estructura que es única en el mundo, que esta estructura, como decía Francisco, tenemos estos canales que tienen dueños privados, pero tenemos un canal público que por ley desde el año 92, ¿no? Así es. Se definió que tenía que ser pluralista, asegurar el pluralismo, pero sin financiamiento público. Un canal que durante todo este tiempo tuvo que financiarse con la publicidad, igual que cualquier canal comercial. Recién ahora, el 2018, hubo una modificación de ley y en el fondo hubo una especie de salvataje a Televisión Nacional porque ya venía muy mal. Pero claro, en los primeros años de la vuelta a la democracia, era un canal que además de cumplir con estos objetivos que eran generar identidad, comunidad, informar, en el fondo hubo un cambio de imagen completo de este canal público desde la época de la dictadura a los primeros años de la Concertación. Hubo toda una renovación, un refrescarse de esa pantalla con gente nueva, con periodistas nuevos, pero también con todo el departamento del área dramática, ¿verdad? Con Sabatini, la época de las telenovelas, que fue una época dorada de la televisión. Entonces le iba muy bien, tenía muchos avisos, tenía muchos recursos, y como que al comienzo parecía que era como la fórmula ideal, o sea, tener un canal público que aseguraba como ciertos contenidos, cierto estándar, pero que no le costaba ni un peso al Estado. El problema es que ese canal empezó a tener dificultades, y en algún momento, por todos estos cambios que hemos vivido, tecnológicos, y de cómo el avisaje ha huido, ¿verdad?, a otras plataformas, y que ahora la gente, por lo menos hasta antes de estar confinada, no estaba viendo tanta televisión abierta. Ahora estamos viendo una situación excepcional, también tenemos, no sé, telenovelas que tienen casi 30 puntos de rating, como en los viejos tiempos. Pero claro, yo diría que por muchos años como que un poco esquivamos este problema, y ahora lo que nos ha pasado y lo que pasó en 2018 y lo que sigue ocurriendo con Televisión Nacional es que es un canal que en el fondo no sabemos bien qué queremos hacer con él como país. Estoy hablando como toda la sociedad chilena. Por un lado hay muchas críticas, está como esta idea de que no se puede, tengo un gato pasando acá atrás, que no se puede usar recursos públicos para seguir financiando un canal como del Estado, porque hay mucho temor a que esto sea acaparado, digamos, por el gobierno de turno. Pero por otro lado hay también una demanda muy grande que se ve en todas estas encuestas que hace el Consejo Nacional de Televisión, y en general la percepción que tiene la gente de que la televisión debería tener otros contenidos. Y yo creo que ahí, un poco volviendo a la pregunta de Marcelo, a mí me parece que la entretención, y creo que ha sido así históricamente, la entretención es una de las funciones de la televisión, o sea, no se puede negar, y está muy bien que nosotros la abracemos, o sea, que la asumamos. Creo que los canales en este minuto no saben bien cómo hacer entretención. El caso de Bailando por un Sueño es un caso dramático, o sea, retoman unas grabaciones, al principio dicen que no, que en realidad no grabaron en pandemia, pero ahora sí, resulta que sí, parece que sí estuvieron encerrados, hay gente contagiada, o sea, es todo un escándalo que he visto que en Argentina además lo han seguido mucho, porque en Argentina era un programa que llevaba Marcelo Tinelli, entonces era como muy importante, y pararon las grabaciones también con el tema de la pandemia. Entonces, claro, parece que por ese lado no iría la entretención que se puede ofrecer en este momento, pero sí la televisión tiene y cumple un rol muy importante, por ejemplo, en hacer comunidad. Y a mí me parece que ahí es donde estamos, como que no sabemos bien cómo queremos que lo haga la televisión. Creo que hay muchas exigencias que recaen sobre la televisión, porque es un medio muy masivo, es muy influyente. Acá el profesor Vidal sabe que el haber participado mucho como panelista en los matinales lo ha situado como un político muy reconocido, junto con Lavín también, y muchos otros.
uno ve que los alcaldes que más se exponen en televisión son los alcaldes más reconocidos y que tienen generan mejor percepción entre la gente. O sea, el aparecer en televisión da la impresión de que como permite que las personas muestren un lado más humano, ¿verdad? Como una conversación más cercana, ayuda, le agrega puntos en general a los políticos y a las autoridades. Todos estos medios que están apareciendo ahora, como decía Marcelo, también se están haciendo muy populares porque humanizan una profesión que la gente ve distante y tratan de acercar la información y las cifras y todo eso. Entonces, yo creo que la televisión está cumpliendo un rol. El problema que tiene la televisión es que tiene ciertas como pies forzados. Entonces, por ejemplo, uno de ellos es que necesita imágenes, necesita esto que llaman en la televisión el mono. Entonces, si no tienen imágenes, no pueden hablar de algunos temas. Y eso dificulta mucho abordar debates que son como más abstractos, más conceptuales, y hace que la televisión se termine quedando pegada a veces en situaciones súper concretas porque ahí tiene la imagen. Entonces, ayer nomás en los matinales estaban pegadísimos con un señor que encontraron en un puente ahí cruzando el Mapocho, que iba a comprar a La Vega y que lo habían detectado que era positivo de coronavirus. Y toda la mañana iban y volvían a ese móvil y estaba el señor ahí esperando que lo fueran a buscar, se suponía que era una ambulancia, era una cosa pero eterna, y uno dice, ¿por qué Claro, y el señor estaba ahí como dándole la espalda a la cámara porque por supuesto que tenía vergüenza y que lo estaban enfocando. Eso significa, Marcela, que va subiendo el rating. Exacto. Claro, por eso sigue, claro. De ahí. Es que a mí me ha tocado, estoy doctorado en esto, y de repente digo, ¿y por qué cambiamos de tema? No es que está subiendo, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Póngale energía. Ahí yo creo que disculpa, porque sí. Acá nosotros tenemos una línea de pesquisa en la Universidad Católica sobre este fenómeno del infoentretenimiento. Entonces ahí nosotros llegamos al momento, lo que tú cuentas, exactamente ese momento en que el entretenimiento secuestra a la lógica periodística y se hace cargo, digamos, de ella para subir el rating. Claro. Bueno, gracias, sí, Marcela, muy interesante sí. tu análisis. Hay un escritor, Claudia, columnista y escritor se llama Matías Rivas, que escribió hace poco una columna bien interesante con respecto a esto que tú mencionaste así en tu primera intervención, que tiene que ver con cómo los actores, por ejemplo, se van a volver a besar. Cómo los bailarines van a volver a bailar en un programa de televisión. En el caso del programa político que participa Francisco Vidal el domingo, yo me alegro que el canal público haya tenido a todos los panelistas con mascarilla. Encapuchados. Claro, no se escucha muy bien, pero yo creo que es algo que es una buena señal del canal público. Es un mensaje que tienes que hacerlo con la práctica, porque si no, no mandas el mensaje correcto, ¿no? Que creo que es lo que ha fallado mucho, yo creo, en Latinoamérica, donde nuestros gobernantes se han contradicho mucho en el sentido de, no, sí usen tapabocas, pero no usen, pero sí usen. Y bueno, está demostrado que los países que menos contagios han tenido son los que desde el principio usaron cubreboca. Entonces, qué bueno que lo hacen, porque solamente con el ejemplo pueden, ¿no? Como se puede educar de alguna manera, digo, creo yo. Les quiero contar algunas cosas. Le están mandando saludos aquí al profesor Vidal, debe ser un estudiante. Yo hice mi práctica profesional en TVN, hice otro chico, pero no muestran toda la verdad en el canal. Muy buenas tardes, agradezco este tipo de conversación. Los escuchamos desde Argentina. El rol de la televisión debe ser informar. ¿Qué opinan de demasiadas malas noticias que transmite la televisión, demasiado dramatismo? Yo quiero quedarme con esa última, que era algo que estábamos conversando. El informar permanentemente, dando la sensación de que esta situación cada día es más dramática. Sabemos que es dramática y cada segundo se torna más dramática en todo el continente y en todo el mundo. Pero la televisión tiene que permanentemente hacer eso desde la mañana a la noche. Está secuestrada, Marcelo.
está secuestrada por el rating, porque el rating no es que una condecoración al director, el rating es plata. Y como vivimos en una sociedad donde la plata define todo, los balances anuales de los canales es si tienen o más o menos rating, porque en la medida que tienen más avisaje, y si tienen más avisaje, tienen más plata. Así No, es. en el caso nuestro en Chile, no tenemos un canal como en el que trabaja Aldo, que es conductor de noticias. En el canal tuyo, el problema que está diciendo Pancho no existe, o existe igual. Aldo. Con menor intensidad, pero yo quisiera hacer una observación. Si bien es verdad esta lógica que dice Francisco, me parece que hay una otra, hay algo más que tenemos que considerar. Acá por ser, hace 3 semanas, el ministro, que es secretario general de este gobierno, en un punto de prensa, le llamó la atención a los periodistas, porque justamente esto, en esta línea, de que hasta cuándo van a estar contando muertos, porque son mucho más los que se salvan de lo que los que mueren. Bueno, una afirmación como esa, aparte de venir de un gobierno que está completamente desmoralizado en lo que respecta a democracia y al respeto mínimo con las instituciones, va en dirección contraria a la naturaleza del periodismo. Que las personas se salven y vivan, eso es lo normal, es lo que se espera de un sistema público de salud. El periodismo se dedica a lo que está fuera de la normalidad, a lo que está malo, lo que tiene que mejorar. El periodismo se dedica a lo que debemos cobrar de las autoridades, y los muertos, la cuenta de ellos está en este gobierno, en el gobierno de Chile, en el gobierno de México. Las autoridades de salud tienen que ser llamadas a su responsabilidad, y eso es lo que los periodistas hacemos. Entonces, cuando damos la mala noticia de los muertos, no estamos simplemente atrás del rating, estamos alarmando a las personas para que ellas puedan tomar sus decisiones y darse cuenta de que esto no es una jugarreta, no es un resfrío pequeño, como dijo el presidente de este país, sino que es algo extremadamente grave. Entonces, si en tiempos normales esta lógica del rating es lo que, digamos, más se ve, en este tiempo me parece que hay que mirar con otros ojos para las noticias malas que los periodistas traen. Bueno, ahí salió el profesor Quiroga. Profesor Quiroga. Lo que dice Aldo, Marcela, nos lleva a un cuestionamiento también en el caso, no sé si sucederá lo mismo en México. En Chile en un tiempo teníamos varios programas de investigación periodística. Hoy día no tenemos uno solo, porque Informe Especial, que es el único que sobrevive, tengo entendido que ya no existe como programa de información de investigación periodística, sino que está dentro del noticiario. Así es. Y ha sido una periodista, Aldo, Claudia, claro, chilena, que está en Estados Unidos, tengo entendido, Alejandra Matus, la que ha hecho el trabajo que podían haber desarrollado los equipos de prensa de los canales. Sí. O sea, lo que ha pasado, claro. ¿Cómo se enfrenta una pandemia? ¿Cómo se enfrentan las autoridades con equipos de prensa precarios? Es que eso te iba a decir, que es muy difícil. A ver, los canales han vivido esta crisis económica y para enfrentarla han ido reduciendo todo lo que les parece que no es indispensable. Dentro de esa lógica, y por un tema de captar avisaje, resulta que los rostros se mantienen, muchos rostros se mantienen, otros han salido, pero se ha ido cortando el presupuesto para estos otros proyectos que son, por ejemplo, los de reportaje. Todos los programas de reportaje han salido o se han modificado porque tener un programa de reportaje es muy caro. Tener gente, en el fondo, varias semanas, incluso meses, siguiendo un mismo tema, es algo que a esta altura para los canales, al parecer, es un lujo. Uno podría decir que la ciudadanía requiere de esos programas, deberíamos poder exigirlo, pero como esos programas finalmente tampoco se lograban costear con el avisaje que había, desaparecieron. Y yo creo que eso ha sido una pérdida enorme para los canales de televisión. Creo que eran programas, o sea, Contacto, Informe Especial, como dices tú, son programas que prestigiaban a los canales.
creo que estábamos todos de acuerdo en que era la clase de periodismo que uno esperaba que se hiciera. Entonces, me parece que ahí finalmente pasa lo que decía un poco Francisco, en el fondo el rating y la utilidad como del día a día, lo que ha hecho es que se ha comido todos estos proyectos que eran de más largo plazo, que tal vez no eran tan rentables, así como cada proyecto en sí mismo, pero que, digamos, mirándolo así como a largo plazo, eran los proyectos que le daban, que mostraban la calidad del canal. Y ahí, volviendo al problema que tenemos con Televisión Nacional, si nosotros tuviéramos un canal público que pusiera un estándar, por ejemplo, de programas de reportaje de calidad, que en el fondo el canal apostara por eso, eso obligaría a los otros canales también a competir con reportajes de calidad. Entonces, a mí me parece que un canal público se justifica, un canal público como funciona la BBC, por ejemplo, se justifica no solo en sí mismo por sus propios contenidos, sino que porque pone un estándar dentro del ecosistema de medios. O sea, lo que hace un canal público de calidad finalmente demuestra qué es lo mejor que se puede lograr en cierto ámbito. Y eso lleva a los otros canales también a competir. O sea, me parece que incluso considerando esta crítica que hace Francisco sobre el pluralismo y en el fondo cómo estos políticos de derecha que tienen carisma, que son simpáticos, agradables, como que han capturado el espacio en los matinales, por ejemplo, que es una cosa que uno no puede entender, que haya como tanta ingenuidad al llevar gente que, claro, sube el rating, pero resulta que lo que está haciendo es que está rompiendo este frágil equilibrio político que debiera existir en los canales. Bueno, pero si Televisión Nacional no hubiera hecho algún esfuerzo históricamente en esto, desde el 90 hasta ahora, por tratar de equiparar un poquito la cancha, nos pasaría lo que pasa en otros países donde el dueño del canal impone totalmente la línea que tienen los noticiarios y los reportajes. Pensemos en Fox News, por ejemplo, en Estados Unidos es un canal completamente entregado a una cierta línea política. Entonces, y que ven millones de personas. Entonces, sí, yo creo que nosotros perdimos grandes programas de reportaje, hemos perdido muchos equipos de investigación, y no solo en televisión, también en los medios escritos. O sea, la precarización de los medios de comunicación está golpeando muy fuertemente a los periodistas, y eso lleva a que ocurran cosas como que por ejemplo, Alejandra Matus, en vez de estar trabajando en un equipo de investigación periodístico, esté publique datos sueltos por Twitter. O sea, finalmente las redes sociales se han transformado en la plataforma por la que ella difunde información y la lanza a ver si alguien la recoge. En el fondo, ese un poco está apostando a eso, a hacer sonar una alarma. Entonces, ahora, tengo que decir que sí se hace investigación periodística en Chile, que hay, por ejemplo, CIPER es un gran medio de comunicación y que ha logrado financiarse con donaciones, que le ha costado muchísimo, en algún minuto estuvo en una situación bien difícil, pero ahora la gente se ha dado cuenta que necesita sostenerlo y está poniendo recursos. Yo pienso que esa es una discusión que deberíamos tener con todo y también con la televisión. Gracias, Marcela. Luma de Oliveira dice, salúdame a Claudia desde Brasil. Así que bueno, saluda ahí, Claudia, a Luma de Oliveira. Pancho. Yo quería ponerle a la Claudia y a Aldo un ejemplo de mi afirmación anterior. La contradicción entre negocio y actividad de televisión. En Chile, en los últimos 4 años, o sea, no me digo, había un canal de la Universidad Católica de Valparaíso, que era chiquitito, Canal 5. Se privatizó con un grupo económico chileno. ¿No saben ustedes cuál fue la primera eliminación de los nuevos dueños del departamento de prensa? ¿Qué? Hay un canal más pequeñito, yo voy todos los lunes a un programa político que se llama La Red. Y La Red es de un mega empresario González de apellido,
mexicano, igual que tú, Claudia, No, yo que soy tiene Ramírez, yo soy Ramírez. muchos canales en América Latina. Bueno, la red tuvo un departamento de prensa, desapareció el departamento de prensa, porque el primer ajuste que hace el canal cuando es solo negocio es ajustar por la vía de restringir la información, que la tiene el departamento de prensa. Y como se ha hablado tanto de Televisión Nacional en este panel, Televisión Nacional es un milagro que haya sobrevivido hasta el 2018. Porque el 2018 reventó la legislación del 92 en plena transición. Porque la legislación del 92 le pedía a un canal algo imposible, que era una misión pública, pero con financiamiento privado y comercial y competitivo. Entonces los que dirigieron, me excluyo, Televisión Nacional hicieron un milagro. Porque hasta el año 2010, Televisión Nacional en su balance final era en azul. Ahora, obviamente, que tenían que competir. Y para competir, póngale baile y póngale pechuga. Para competir con los otros. Y póngale también harta delincuencia y harto cuchillo. ¿Ya? Y si hay sangre, mejor. Pero Televisión Nacional logró hasta que reventó. Y quiero decirle a la Claudia y al Aldo que yo creo que estuvo a punto de quebrar. Y el gobierno le dio una garantía estatal a un crédito bancario de 80 o 90 millones de dólares. Y con eso hoy día está sobreviviendo. Entonces, los que pensamos y hemos tenido esa experiencia encima, la Televisión Nacional en Chile, para los efectos que cumpla la función y la misión que le determina la ley, tiene que tener para ese efecto un financiamiento público. Claro. Anda a hacer entender esto a los neoliberales de derecha y a los neoliberales nuestros. Pancho, mira, hay una pregunta de Guido Brevis, que nos está viendo desde Temuco, tengo entendido, que dice, ¿cuál sería el rol de la televisión abierta que de verdad contribuye en la pandemia? No solo a entretener y educar, sino a salir seriamente de este problema de salud pública. Es decir, lo que yo entiendo que está diciendo Guido Brevi es que él ve que la televisión no está haciendo dos cosas, pero no está ayudando a salir de la pandemia. Mira, la televisión abierta tiene que hacer tres cosas. Yo lo aprendí en la práctica yo. Tiene que informar, tiene que entretener y tiene que formar. Eso es. Ahora, la mezcla de esos tres componentes depende de la línea editorial, depende de los dueños. O sea, aquí no hay que ser ingenuo, muchachos. Ninguno de ustedes es ingenuo, además. Pero nosotros vivimos una dictadura que no se la oye a nadie, y tenía razón la Marcela Aguilar cuando nos recordaba que la reingeniería que tuvo que hacer Televisión Nacional en democracia fue brutal. ¿Saben cómo se llamaba el programa de noticias de Televisión Nacional en dictadura? 60 minutos. La ciudadanía le puso 60 mentiras. Hasta hay una canción famosa de Sol y Lluvia. Completamente entregada a la dictadura. Completamente. Claro, Entonces, que es un poco lo que pasa también con la televisión pública en México, porque hay dos canales públicos muy, muy buenos que siempre han sido, ¿no?, pagados por el Estado, que siempre han sido muy buenos, que han llegado a tener producciones maravillosas, y ahorita en este sexenio, con este nuevo presidente, están absolutamente, uno de ellos, entregados a ser propagandistas. Y ya ni siquiera se fijan en el rating, ya nada más es decir lo que les conviene a ellos y hablar de lo que les conviene a ellos, ¿no? Y hay los dos sectores, las dos empresas privadas de televisión, que son los dos monopolios de televisión, por decir, pues sí, entretienen, sí informan, pero también bajo una línea, ¿no? Creo que es una práctica que a todos nos ha tocado vivir, pero sí me parece una lástima porque uno de estos canales que era muy bueno, que realmente tenía producciones muy buenas, que informaba, que tenía programas de cultura, ¿no?, de información, de periodismo, de todo, de ficción,
ahora están entregados a la propaganda y es una vergüenza, ¿no? Porque además, ¿cuál rating? O sea, son tan malos los programas que ni quien los vea, o sea, pierden por todos lados, no hay para dónde hacerse. Entonces me parece que es una tristeza, ¿no? Aldo, y desde tu mismo cuestionamiento que hacías hacia el poder, hacia las autoridades, hoy día, no sé cómo ocurrirá en Chile y en México y en Brasil, pero en Chile hemos visto que las cifras, por ejemplo, de fallecidos por la pandemia cambia día a día. Las metodologías cambian, y probablemente ese sea un tema que la gente quiera tener certeza por parte de la televisión. Es decir, ¿cómo yo estoy seguro de lo que están diciendo las autoridades? Mira, aquí este final de semana el Ministerio de Salud no dio a conocer el número de muertos. Eso pasó el sábado y después el domingo se repitió. El viernes hubo una orden para que los números que venían siendo dados a conocer a las 5 de la tarde, todos los días, salieran en la noche, después de las 9 de la noche. Y incluso una cosa muy curiosa, porque la idea era justamente no permitir que la TV Globo, que es el mayor conglomerado de comunicación acá, tuviera esos números en su principal noticiario, que entra a las 8:15 de la noche en Red Nacional. Entonces a ese punto llega, digamos, el comportamiento y la responsabilidad, el compromiso con los números. Hoy día pidieron disculpas, volvieron atrás y están dando de nuevo los números, pero causó la desconfianza a punto de que 3 grupos importantes de noticias, el Estado de Sao Paulo, la Folha de Sao Paulo y el Grupo Globo, se juntaron para hacer un consorcio de periodistas que haga por su propia cuenta la suma de las víctimas y de los casos que son reportados por los gobiernos locales en todo el país. Son 27. O sea, en el caso de Brasil, los periodistas van a cumplir la función que debiese hacer el Ministerio de Salud. Fíjate tú. Ahora, bueno, esto no es decir, digamos, también que el periodismo o que los grandes grupos de media, aquí, de los medios aquí en Brasil, siempre estén del mejor lado de la información. Lo que Francisco Vidal decía ahora es algo que también sucede acá en Brasil. Nosotros tuvimos, por ser el 2017, fue mandado a la cárcel el principal candidato de la oposición a este gobierno, después de un largo proceso en que la prensa en general acá jamás cuestionó este proceso de la operación famosa esta, la Lava Jato. Entonces, se pasó por encima de garantías individuales, se pasó por encima del Código Penal, se pasó por encima del derecho constitucional para aprobar una tesis a todo costo, y la prensa, no voy a entrar en el mérito de si era debido o no era debido. Lo que de hecho nosotros en la universidad estudiamos siempre es el comportamiento de la prensa frente a esta operación, que terminó con la condena por un juez que enseguida asumió el Ministerio de Justicia del gobierno, que fue directamente favorecido por el apresamiento de ese entonces candidato, ¿entiendes? Hay una, Entonces, sí, Aldo, hay una persona que nos está viendo, Mariana Hermosilla, dice, ¿por qué el presidente Luna se negó a dar entrevista en televisión? bueno, yo no sé a qué se refiere. Durante todo su gobierno, él dio poquísimas entrevistas, incluso tuvo un comportamiento terrible y pésimo con la prensa, porque nosotros tenemos aquí en Brasil, los gobiernos populistas asumen siempre este comportamiento. Entonces, Lula siempre también criminalizó a parte de la prensa. Entonces, él creó un grupo de blogueiros, la blogosfera, o sea, estos periodistas independientes, y nada más con ellos hablaba, ¿entiendes? Y no hablaba con la prensa en general.
Y ahora, bueno, tenemos acá un otro grupo del otro lado, del otro espectro ideológico, que tiene un comportamiento parecido, yo creo mucho más agresivo, sí, pero la prensa siempre, digamos, está ahí, y no digo esto para ponernos de víctima acá, no se trata de eso, porque realmente tenemos como prensa, tenemos responsabilidades, las hemos embarrado en muchos momentos, y hemos estado a servicio de estos grupos económicos y de estos intereses económicos que Francisco Vidal decía antes, digamos. Ese Claudia es temazo, pregunta. Marcelo, ese es temazo. Sí, Pensando en temazo. Chile, perdona a Claudia y perdona a Está Aldo. bien, está bien, está bien. ¿Cómo lo hacemos para que la televisión, en general, la abierta, tenga una regulación que garantice informar con pluralidad, entretener lo más Autonomía. libre posible, con autonomía, y ojalá formar? Cuando yo digo formar, viene mi locura de ser profe, de formar. Mira, la cantidad de gente, por las cosas que yo hago, que no está ni formada ni informada, es brutal. Es impresionante. Lo que pasa es que Entonces, yo creo que se necesita, claro, un marco regulatorio distinto, porque yo creo de verdad que la ley no está hecha solo como para sancionar, yo creo que el marco regulatorio lo que hace es que te va dando señales de qué es lo que quiere el país, qué es lo que quiere esta sociedad. Entonces, nosotros llevamos muchos años asumiendo que lo que quiere el país es la libre competencia de los canales, así que cada uno vea cómo se consigue sus avisadores, cómo gana más, ¿verdad? Cómo obtiene más utilidades, como una empresa cualquiera, como una fábrica de salchichas, de botones, de zapatos, ¿verdad? Esto es una fábrica de contenido, entonces aquí sálvese quien pueda. Si nosotros como sociedad aceptamos eso, lo que tenemos es lo que nos merecemos. O sea, No. estos contenidos que tenemos son los que resultan de una competencia extrema por el rating. O sea, lo que dices tú, segundo a segundo, estamos mirando la pantallita y, no, pero dale más con esta nota. Que Francisco Vidal, que hable más, porque le está yendo bien, o no, córtalo, porque... Claro, no, eso no pasa nunca. Pero Marcela, Pero sí. un poco también con este tipo de productos, como lo que decías de Bailando por un Sueño, o el Big Brother, pues seguramente tiene mucho rating porque también nos regimos como por un tipo de producto como este periodismo amarillista, ¿no? Muy morboso, y entonces sí tenemos lo que merecemos, porque es lo que da rating y la gente se va por ahí, pero yo creo que a la hora que un Estado o el dueño de una televisora empiece a darnos un producto maravilloso como podría ser una producción de la BBC de Londres, también la gente se va a enganchar ahí. O sea, también creo que por ese lado se puede educar a un país, ¿no? A la gente. Si de repente por ahí hay menos de estas cosas amarillistas que suben el rating y hay cosas de mejor calidad, pues por ahí, como no va a haber otra opción, pues también la gente va a consumir este tipo de productos. Pero yo creo que venimos de una inercia de décadas y décadas en la que nos han seguido dando y le hemos seguido consumiendo, ¿no? Entonces, estamos como Sí, atrapados ahí es que nosotros tuvimos muy buenos productos en algún minuto y yo creo que se siguen produciendo. O sea, el Consejo Nacional de Televisión apoya, da financiamiento a producciones chilenas de muy buena calidad. Que no se veían en ninguna parte. Y se ven, los canales las pasan a las 2 de la mañana, ¿verdad? Entonces, claro, porque tampoco nosotros les dijimos a los canales, miren, a nosotros nos interesa, por ejemplo, que haya un programa que muestre la cultura chilena, la historia chilena, no sé, como pasaba antes que uno decía una vez a la semana, o la tarde cultural, o un porcentaje de contenido. Yo sé que esto es súper complejo porque, claro, cuando uno dice, oye, pero debería haber más pluralismo o debería haber más cultura, la pregunta es, bueno, ¿más cultura según quién? O sea, ¿quién va a ser el iluminado o la iluminada que va a decidir qué contenidos merecen estar en este espacio? Pero yo creo que podemos llegar a consenso. Pero, Sí. por ejemplo, para Aldo, yo me acuerdo que cuando hacíamos telenovelas en México en los 80s, ¿no? O a finales de los 70s,
yo siempre decía, es que las telenovelas brasileñas son maravillosas, ¿no? Vienen desde otro lugar, con unas producciones mágicas, divinas, con unos temas mucho más interesantes. Y cuando tú haces un producto, una ficción bien producida, también puede ser cultura, porque estás mostrando la historia de un país, ¿no? De un pueblo. Entonces creo que hay muchas maneras de entrarle a la cultura, porque además cultura, pues también según quién, ¿no? A ti te interesa una cosa, a mí me interesa otra. Es como muy relativo. Sí creo, sin embargo, que en la calidad todos podemos como sumarle, ¿no? Y en la calidad y en el contenido, ¿no? De Sí, repente... yo quisiera agregar un punto Dale, en Aldo. esto, que me parece que esta discusión no es posible sin llevar en cuenta el acceso a la educación. Mientras nuestros pueblos no tengan acceso a una educación digna, no se le puede pedir a ese pueblo que exija una televisión de calidad. Claro. Entonces, como cuesta tiempo pagar esta cuenta que todos nuestros países tienen con la educación de su pueblo, yo creo que es urgente que se hagan cargo los estados, se hagan cargo, o sea, la esfera política se haga cargo de esta discusión de manera democrática y amplia, obviamente, pero por ser el Consejo Nacional de Televisión que existe en Chile, eh, acá en Brasil, pero ni en sueño. El 2007, el segundo gobierno Lula creyó que había condiciones para, en su segundo mandato, discutir el Consejo Nacional de Periodismo. Entonces, que sería un lugar justamente como los abogados tienen un consejo, como los médicos tienen un consejo, por lo menos es una instancia en que se discutan los abusos, en que se discutan las mejores prácticas, en que se incentiven las mejores prácticas y se discutan los errores para poder superarlos, ¿ya? Pero esto, quien de frente se interpuso, no fueron las instancias que representan a los periodistas, fueron las instancias que representan a los periódicos, a los grupos económicos. Entonces la Asociación Brasilera de Prensa y la Asociación Brasilera de Diarios se levantaron y le hicieron, pero la vida imposible a ese proyecto hasta que lo suspendieron. La discusión en el Congreso siquiera avanzó, ¿me entiendes? Entonces yo creo que del punto de vista de la democracia también tenemos que fortalecer la capacidad de diálogo para lograr generar instancias, porque sin esas instancias dejados simplemente a la suerte de lo que el rating diga o que el dueño piense, jamás vamos a tener una televisión que cumpla, estoy perfectamente de acuerdo, totalmente de acuerdo con Francisco, estos tres principios, ¿me entiendes? De informar, formar y entretener, porque esto es fundamental. Quisiera, perdona Marcelo, tomar más un segundito, porque yo creo que la experiencia en el canal donde trabajo yo, que es un canal público de economía mixta, o sea, es una empresa de economía mixta del Estado de Sao Paulo. Entonces son 27 estados, vivimos en una república federativa, cada estado tiene su gobierno local, que tiene recursos propios, en fin. Y la Constitución de 88 determinó, después de la vuelta a democracia, que cada estado tuviera entonces su televisión educativa. Y en Sao Paulo tenemos, digamos, la que es más importante en todo el país. Esta fundación que administra esta televisión tiene 47 sillas, un consejo con 47 sillas, que es el consejo curador que decide todo lo que va a pasar en ella. Entonces, es una experiencia, me parece, importante en lo que respecta a digamos, alcanzar estos objetivos. La mayor parte de nuestra programación es infantil, entonces nosotros tenemos niños y niñas delante de nuestra pantalla. Yo entro con mi noticiario un cuarto para la una, todos los días, y yo sé que hay un niño ahí. Entonces, cuando yo hablo de pandemia o de crimen, yo no puedo mostrar cosas, determinadas cosas, ¿me entiendes? Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad importante y nuestro rating es pequeño, pero fiel, y nos cobra mucho
a veces algo que nos sobrepasa. Entonces, tenemos también del público una respuesta importante en ese sentido. Y estamos haciendo un uso de la televisión, volviendo a la primera pregunta que Marcelo hizo, en tiempos de pandemia. Entonces, por la TV, por los canales digitales de transmisión, tenemos 3 posibilidades, el principal y otros 2 más. Entonces, uno de ellos estamos usando para hacer clases remotas. Entonces, la educación básica se da por la televisión. Entonces, los niños y niñas que están en los primeros años de enseñanza, aparte de tener el contenido por celular o internet, como tenemos mucha desigualdad social, entonces, por la televisión también se pueden educar. Entonces, hay buenas prácticas, pero estamos lejos del ideal, yo creo. Tú decías que en buena hora nosotros teníamos Consejo Nacional de Televisión, pero también ustedes tienen un gran canal en Sao Paulo que dirige, que tú tienes como jefatura ahí en las noticias, porque fíjate que en el caso de Chile, canal infantil no tenemos. O sea, fue en el marco de la pandemia que se creó un canal que esperamos pueda seguir. Estamos ya terminando, les voy a hacer la última pregunta. Imaginemos que de esto vamos a salir. Yo espero, ¿no? Que vamos a salir de esto. Que ustedes nos pudiesen hacer algunas reflexiones de cómo se imaginan la televisión, si la televisión ha aprendido algo de lo que estamos viviendo, si los editores, los dueños han aprendido de la responsabilidad que tienen en relación al pluralismo. En el caso de Chile, por ejemplo, no solamente el pluralismo político, sino gente de regiones. Alguien del sur de Chile nunca está en un matinal, o no sé, Pancho, alguien, una persona aymara o mapuche, tampoco aparecen en los canales de televisión. Entonces, ¿cómo se imaginan post pandemia si la televisión, hacer esta mejor televisión? Y a la Claudia una pregunta también que hace uno de las personas que está mirando, que dice, si en México, dicen las actrices, las que aparecen en los canales de televisión, las ponen los políticos. Una pregunta que me imagino que alguien las ponen los políticos. Como que un político llama por teléfono al canal y dice, contraten a la Claudia. La verdad es que tengo actuando casi 36 años, o 37 ya mero, y jamás he conocido a un político, y menos que me haya hablado para trabajar en una producción. Eso es. Y quiero adelantarme rápido a responder lo que estabas diciendo, si la televisión ha aprendido algo en esta pandemia. Yo creo que nada. El dueño de una de las cadenas más fuertes de televisión privadas en México está muy aliado con el gobierno y ha sido de los grandes patanes, de los grandes, no sé, antagonistas de la pandemia, ¿no? Se ha portado muy mal. Entonces creo que yo no trabajo con él hace mucho tiempo en esa compañía. Creo que no ha aprendido nada. De hecho, creo que se van a venir tiempos peores, ¿no? Para la televisión en ese sector, en este país. Gracias, Claudia. Pancho. No, yo creo que se va a aprender algo, pero mientras no resolvamos el tema más estructural de la sociedad chilena, que tiene que ver con el inmenso poder de los grupos económicos, que se despliegan también en los medios, porque para la Claudia Yaldo, quiero decirle que la prensa escrita en Chile es un duopolio, literal. Okay. Entre la empresa El Mercurio y la empresa Copesa, tienen el 90% de la circulación de diarios en Chile. Está ocurriendo en la radiotelefonía. 2, 3 grupos, incluyendo internacionales, empiezan a controlar la radio. Y ya les describí la televisión. O sea, mientras la sociedad, a través de la ley, no regule eso, quedamos esperando la buena voluntad nomás. Y Claudia, para reforzar tu ejemplo en Chile, de las telenovelas más vistas hace algunos años atrás, fue una telenovela, una creación que se basaba en la historia real de Chile y se llamó Los 80 y que contaba la vida de una familia en la segunda década de la dictadura. Tal éxito tuvo que se repitió ahora. Está padre eso, me parece increíble. ¿Te fijas? Sí. Entonces, hay material, hay creatividad, hay talento, pero hay que ponerle voluntad.
voluntad política claro. para que eso ocurra. Y la cultura en Chile, me va a entender la Marcela y Marcelo, claro, tú tienes la opción de los Guasos Quinchero o Víctor Jara. Ambas son, comillas, cultura. La cultura del patrón y la cultura del trabajador. Pero bueno, ¿quién decide? En mi opinión, que estuvieran los dos y que la gente decida qué mejor cultura es. Gracias, Pancho. Aldo, ¿se va a aprender algo? ¿Va a aprender algo en televisión después de esto? Yo creo que es difícil decirlo, pero yo tengo un temor, que se aprenda lo que no se debiera aprender. Se desaprender. Y me explico. Los patrones descubrieron que es más barato hacer periodismo en pandemia. Yo no necesito mandar al periodista para allá. Un celular. Y ya. Buen punto. Y eso carga dentro de sí. La solución de este momento es un cáncer que guardamos para después. Entonces, eso es lo que yo espero que no guardemos, que no aprendamos, porque eso tiene que ver con la esencia del periodismo, que está al lado del que tiene una historia que contar, y eso tiene que estar con piel, con olor, tiene que tener gusto, que las tecnologías no las dan. Aparte de eso, yo creo que como sociedad tenemos que aprender una lección. La televisión no está aislada de esta sociedad, representa los valores de esta sociedad, refuerza positivamente o negativamente, pero no está aislada. Entonces, tenemos sí un reto como profesionales, como académicos, de cobrar y de promover buenas prácticas que nos saquen de esto, y ojalá salgamos mejores. Individualmente, yo creo que tenemos mayores chances de lograr salir mejor. Colectivamente, vamos a tener que enfrentar el neoliberalismo, que se demostró completamente ineficaz, cruel, terrible, asesino, delante de un virus, de un bicho que mal se puede ver, pero que con toda nuestra riqueza, entre comillas, producida, no fuimos capaces de enfrentar y de salvar tantas vidas. Este sistema nos trajo este saldo de muertes, de enfermos y de crisis. Y si salimos de esto y repetimos las mismas prácticas, el mismo sistema, vamos a estar a la espera de la próxima pandemia, del próximo populista, de gobiernos más autoritarios que van a usar la pandemia para controlar más a la gente, controlar y criminalizar los movimientos sociales, y ahí realmente no va a hacer ninguna diferencia si tenemos una televisión buena o mala, porque vamos a estar a merced de lo que venga. Entonces eso yo creo que es lo fundamental. Gracias, Aldo. Marcela, en un tiempo en Chile existían un segmento de noticias que se llamaba Política Internacional, que también ha desaparecido, nadie habla de política internacional. Yo descubrí, por ejemplo, que en México también hablaron de nueva normalidad, que era un concepto que nosotros aquí criticamos bastante. El mismo concepto usaron en México. Estamos empezando en nuestra nueva... Hay mucho que aprender, hay mucho que aprender. Sí. ¿Tú crees que se ha aprendido en este momento para la televisión, para el mundo que está vinculado a la prensa, al periodismo en televisión? Yo creo que la televisión está pasando por un momento terrible porque tiene unos ratings espectaculares en este minuto, tiene un montón de público cautivo, pero está recibiendo la mitad, tal vez, de la publicidad que recibía antes. O sea, en el fondo tiene muchos espectadores, pero tiene cada vez menos recursos para hacer las cosas. Y estoy de acuerdo en que esto genera el riesgo de tratar de precarizar aún más a los equipos periodísticos, y eso tiene un efecto. Por más que la gente tenga vocación, por más que un periodista solo tenga ganas de contar la información, si no hay recursos y si no hay una estructura y si no hay editor y si no hay un equipo que lo apoye, la verdad es que es muy poco lo que se puede hacer. Entonces se termina siendo una televisión de baja calidad. Yo me quedaría con el dato de lo que tú decías, Marcelo, de lo bien que le ha ido a TV Educa,
que es este canal con programación infantil. Mucha de esa programación, entiendo que todas son programas que han sido financiados con fondos públicos, pero que no se podían mostrar porque los canales no tenían espacio para darlo. Resulta que se hacían un montón de programas de animación, programas para niños y historias, no solo educativos, sino que programas de entretención, para acompañar a los niños. Eso no se estaba mostrando en ninguna parte, ahora se está mostrando, y tú has visto la misma encuesta que hizo el Consejo, la gente dice que por favor eso siga, que por favor se quede. Entonces, yo creo que no hay que perder de vista que después de esto viene el debate constitucional que está pendiente, y creo que en ese debate va a ser importante darse el tiempo para hablar de qué televisión queremos de verdad, qué esperamos de la televisión, qué le queremos cobrar a la televisión, y considerar que además la gente se está informando por otras vías, por las vías de las redes sociales, en el fondo porque le cree más a otra gente y tal vez no le cree tanto a la televisión abierta. Entonces, si la televisión quiere recuperar credibilidad o quiere mantener la credibilidad que le queda, tiene que hacer reformas ya más estructurales. Pero creo que vamos a tener la oportunidad de hacerlo, espero, cuando pase esta pandemia. Buen punto lo que dice la Marcela. Hay un debate constituyente de la televisión que esperemos que aparezca también en esa discusión, en ese debate público. Les quiero agradecer a Claudia, a Aldo, a Pancho y a Marcela. Ojalá tenerlos aquí tomándonos un vinito chileno. Ya voy pronto, me van a tener que aguantar todos ustedes. Ya, mexicana, te esperamos aquí. Gracias. Te esperamos en Chile. Este ha sido un debate interesante, entretenido, paritario también, paritario, porque yo creo que eso también es muy relevante. Pancho, si esta locura de ser candidato a presidente te sigue sumando y se te sigue metiendo en el bichito en la cabeza, en la historia de Chile, tú eres profesor de historia, nunca ha habido una ministra de Hacienda. ¿Nombrarías a una ministra de Hacienda mujer? Esto Estamos para un la año y televisión. medio de esa... La televisión nos está mirando. Oye, pero no tengo No, ninguna pero posibilidad, hombre. responde la pregunta. No tengo ninguna posibilidad. En la última encuesta aparezco con un 2%. Tienes que ir más a los matinales, Pancho. Tienes que ir más a la televisión. Yo creo que, bueno, la presidenta Bachelet avanzó mucho en esto de la paridad. Por lo menos mi experiencia, en los 8 años que tuve en La Moneda, que lo mejor es trabajar con mujeres. Son mucho más eficientes, etcétera, etcétera. Ahora, nos falta una ministra del Interior mujer, inédito en la historia de Chile, y una ministra de Hacienda mujer. Y una ministra de Hacienda. Ya, pues, Porque pero después se la tuvimos con Michelle Bachelet. ¿Ah? ¿Nombrarías tú una? Hay como 20. ¿Lo nombrarías tú una? Sí, sería interesante. En la medida Ya, que no sea neoliberal, ni un problema. Gracias, Pancho. Saludos. Ya, chao, que estén bien. Claudio, toda la gente Gracias que nos a todos, gracias. Marcela, tenemos Muchas un amigo gracias. en común. Marcela. Tenemos muchos amigos en común. Antonio Stornol. Ah, sí, por supuesto. Claudio te envía muchos saludos de Argentina también. Gracias. Tiene muchos amigos en Argentina, la Claudia. Tiene muchos amigos en Ay, Argentina. qué bueno. Ya me voy para Argentina y para Chile porque esto se va a poner muy feo en este país. Muy bien. No se venga a Brasil, Saludos a por si todos. acaso. No, mientras esté Bolsonaro, yo no piso un pie en Brasil. Chao, muchas Ha gracias. sido un gusto, muchas gracias a Chao, todos. un gusto. Muchachos. Gracias por la Bien. invitación. Seamos Chao. solidarios, cuídense. Chao. Chao.